pasada comenzamos con esta serie nueva, Last week we started with a new series, efectos secundarios. Side Effects. Y hablamos sobre cuando nosotros nos entregamos hacia el Señor, And this is what we spoke about last week was when we give ourselves to God, o cuando vivimos una vida de fe, when we start living a life of faith, a veces hay efectos secundarios. sometimes there are side effects. Y a veces esos efectos secundarios son un poquito dolorosos. And sometimes those side effects are painful. Pero esos efectos secundarios en este mundo son temporal. But those side effects are temporary. Nosotros nos enfocamos en el Señor que es eterno. We focus on our God who is eternal. Y la recompensa que nos viene es eterna. And the compensation He gives us is forever. Esta semana queremos mirar a un efecto secundario And today we want to look at a side effect, que es el rechazo a través de nuestra fe. and it's rejection through our faith. Perdón, el rechazo por nuestra fe. Rejection because of our faith. Y vamos a leer en el libro de Marcos capítulo 6 And we're going to read in the book of Mark, chapter 6. y vamos a mirar a 3 rechazos. And we're going to see 3 rejections. Es un poco largo, solo lo voy a leer en español y lo vamos a tener en la pantalla en inglés. It's a little long, so Pastor Javi will be reading it in Spanish, and it'll be projected in English on the screen. Los primeros versos son del 1 al 6. The first verses are 1 through 6. Y se encuentra, si no tiene una Biblia, lo puede mirar aquí en la pantalla en inglés. And if you do not have a Bible, you can see the verses on the screen in English. Pero está en la página 1252 en esta Biblia que algunas están en las sillas al frente. But you can also find it in page 1252 in some Bibles that are in the bottom of the seats. Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Mark chapter 6, verses 1 through 6. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. We read in the Son, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amén. Salió Jesús de allí y fue a su tierra, en la compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas? Decían maravillados muchos de los que lo escuchaban. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María? ¿Acaso no es el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanos aquí con nosotros? Y se escandalizaron a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos. Versículo 6. Y él se quedó asombrado por la falta de ellos. Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Aquí vemos un rechazo a Jesús. We see here a rejection of Jesus. Jesús está enseñando en la sinagoga. Jesus is teaching in the synagogue. En lugar de estar maravillados de su sabiduría, sus habilidades, In a place where they should be marveled and amazed of his wisdom, ellos se ofenden porque un carpintero, they get offended because a carpenter, el mismo chico que es hijo de María, the same guy who's the son of Mary, cuyos hermanos todavía andan por ahí y los conocemos, whose siblings are still around and we know them, que este carpintero les enseñaría. that this carpenter would teach them. Este carpintero, hijo de María, hermano de lo que nosotros conocemos por ahí, nos sanaría. That this carpenter, the son of Mary, that we know is healing people. Y tenían una actitud de, ¿quién es este? And they have this attitude of, who is this guy? Se escandalizaron, dice la palabra. The word says they were scandalized.
La palabra ahí es una palabra griega. It's a Greek word, Escandalizada, being scandalized. en el griego se dice scandalizó. In Greek, the term is scandaloso. Eso significa estar sorprendido, That means to be surprised, enojado, angered, ofendido. offended. La idea es que ellos rechazaron el mensaje y la autoridad de Jesús. The idea is that they rejected Jesus' message and authority. No, gracias. No, thank you. Jesús no insistió el tema, And so Jesus did not press the issue, pero él aceptó la situación, but he accepted the situation. mientras estaba un poco asombrado de su falta de fe, Although they were surprised he was surprised of their faith, de la incredulidad de ellos. their unbelief. 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 Yeah. Es el primer rechazo que vamos a mirar. And that's the first rejection we're going to see. Seguimos en el versículo 7, And we see in verse 7, del 7 al 13. verses 7 through 13. Entonces, este es Jesús, reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada por el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. Y añadió, cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, salga de allí y sacúdense el polvo de los pies, como un testimonio contra ellos. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Aquí vemos un rechazo hacia los apóstoles. Now we see a rejection with the apostles. En los versículos del 7 al 10, In verses 7 through 10, Jesús les da instrucciones, ¿verdad? Jesus gives them specific instructions, Específicas very specific, sobre qué hacer cuando son rechazados. of what to do when they are rejected. Él le dice, si en algún lugar no los reciben bien, So he says, if you're not received in a certain place, ¿qué les dijo? Sacúdense el polvo de los pies. what did he say? He said, shake off the dust off your feet. Este gesto tiene raíces en la tradición rabínica. This action has a rabbinic background, De sacudirse el polvo de las tierras extranjeras, to shake off the dust off of foreign territories, de las sandalias, de la ropa, to take it off your sandals, your clothes. cuando van a entrar a Tierra Santa, So when you're going into the Holy Land, a regresar a la Tierra Santa. to go back to the Holy Land. Esto significa desasociarse, It means disassociation, dejando que ese lugar sufra las consecuencias de su rechazo, de su decisión. It means leaving that place to suffer the consequences of its rejection. Es importante que yo diga esto porque muchas personas lo miran como si es una maldición. And it's important I mention this because some people may look at this as a curse. Esto no es una maldición, This is not a curse. sino un testimonio destinado a proveer un cambio de corazón. It is a testimony of showing a change of heart. Seguimos el capítulo 14 en adelante. And we continue verses 14 and forward. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían que Juan el Bautista había resucitado y por eso tenía poder para realizar milagros. Otros decían que era Elías y otros, en fin, afirmaban que era un profeta como los de antes. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó: Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, ha resucitado. 17. En efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que le encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa
de su hermano Felipe, bochinche. Gossip. Y Juan había dicho a Herodes, no te es lícito tener a una mujer de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. 21. Por fin se presentó la oportunidad. En su cumpleaños, Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, los comandantes militares y a los notables de Galilea. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó, y eso agradó a Herodes y a los invitados. Pídeme lo que quieras y te lo daré, dijo el rey a la muchacha, y prometió bajo juramento: te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué debo pedir? La cabeza de Juan el Bautista, contestó. 25. Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey su petición. Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se quedó angustiado porque no quiso desairarla a causa de sus juramentos y en atención a los invitados. Así que enseguida envió a un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja. Se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Qué regalito lindo. 29. Al enterarse del resto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. Ok, ahora aquí vemos un rechazo hacia Juan el Bautista. Now we see a rejection against John the Baptist. Esta es una historia trágica. This is a very tragic story. Se corrió la voz acerca de Jesús. Word got around about Jesus. El rey Herodes estaba convencido de que era Juan el Bautista que había resucitado. King Herod was convinced that it was John the Baptist returning from the dead. La esposa de Herodes no era fan de Juan el Bautista, Herod's wife wasn't a fan of John the Baptist porque él estaba llamándole la atención, ¿verdad?, a Herodes because he was calling out Herod y a ella también por tener un matrimonio basado en la disfunción. and her as well for having a marriage built of dysfunction. Su esposa era la esposa de el hermano de Herodes. She was Herod's brother's wife. Entonces Herodes encarceló a Juan el Bautista, So King Herod put John the Baptist in prison. pero después que Herodes se puso un poco salvaje en su fiesta, But after King Herod got a little too wild in En his su- birthday, en su fiesta de cumpleaños, hizo una promesa que resultó en la cabeza de Juan el Bautista. he made a promise that resulted in John the Baptist's head on a platter, Literalmente en una bandeja. literally on a platter. Este es un ejemplo extremo de rechazo, This is an extreme example of rejection, de los efectos secundarios de una vida de fe of the side effects of living a life of faith, por parte de alguien que estaba en una posición de poder, de autoridad. and because of someone who was in a position of authority. So vemos que rechazaron a Jesús, So we see that they rejected Jesus, rechazaron a los apóstoles, they rejected the disciples, rechazaron a Juan el Bautista. they rejected John the Baptist. Nosotros enfrentaremos al rechazo. We are going to face rejection. Son efectos secundarios. They are side effects. Las personas más cercanas a ti te pueden rechazar, The closest people to you could reject you, como le hicieron a Jesús. how they did to Jesus. Las personas a que tratas de ayudar To the people that you try to help, pueden rechazarte, como le hicieron a los apóstoles. they may reject you just like they did to the disciples.
Las personas que tienen autoridad sobre ti People who have authority over you, pueden rechazarte, they may reject you as well, como le hicieron a Juan el Bautista. just like they did to John the Baptist. El rechazo duele. Rejection hurts. Los científicos una vez, Scientists, ellos colocaron a personas they found people, en máquinas de resonancia magnética, MRI, they put them in an MRI, y les pidieron que recordaran a un rechazo reciente. and they asked them to remember of a recent rejection they experienced. Y los científicos descubrieron algo asombroso. And the scientists discovered something very surprising. La misma área del cerebro The same area in the brain que se activa cuando sentimos dolor físico that activates when we feel physical pain es la misma área que se activa cuando experimentamos rechazo. it is the same area that gets activated when we experience rejection. Interesante. Very interesting. Por eso es que el rechazo muchas veces duele más que lo que nosotros sabemos que debería de doler. And this is why rejection sometimes feels more painful than what we normally know of something that could be painful. Provocan un dolor literal, físico. It provokes a literal physical pain. Por eso hay muchas personas cuando son rechazados, That's why when many people, when they are rejected, duele, it hurts. duele mucho. It hurts them a lot. Aquí, Here, en su corazón, in their hearts, y se manifiesta físicamente. and it can manifest itself physically. Es un dolor literal. It is literal pain. El rechazo causa un morado, ¿verdad? Una contusión a nuestro ego. It does something to our ego. Puede causar duda, It can cause doubt. puede hacernos sentir solos. Can make us feel alone. A veces como que nos echamos para atrás Sometimes we kind of like move aside porque nadie anhela el dolor. because nobody wants to feel pain. Pero nunca vemos a Jesús aconsejando a sus discípulos But we don't see Jesus advising his disciples, o exhibiendo malintención o crueldad ante el rechazo. but he doesn't teach them of having ill intentions about rejection. Nosotros reaccionamos al rechazo de nuestra fe en tres maneras. We can react to rejection through our faith in three ways. Podemos echarnos para atrás, retroceder We can pedal back y comprometer nuestra fe. and commit to our faith. Bueno, eso es lo que yo pienso, pero no, sigue viviendo tu vida. I mean, that's what I think, but continue what you're doing. Así es que yo lo veo, pero That's how I see it, but puede estar mal. I could be wrong. A veces enfrentamos el rechazo por causa de nuestra fe And sometimes the way we face rejection because of our faith, cuando tenemos la oportunidad de predicar o hablar sobre el evangelio when we have the opportunity to preach or talk about the gospel, y cuando nos rechazan, ¿verdad? and we get rejected, right? Ya dije lo que tenía que hacer. I did what I had to do. Disfruta el infierno si no te gusta. Enjoy hell if you don't like it. Te vas para el infierno You're going to hell. y está caliente And allá. it's hot there. Allá tú. You alone. O Or podemos decirle al Señor, we can tell God, Señor, hice mi parte. God, I did my part. Por favor, continúa trabajando en el corazón de ellos. Please continue to work in their hearts. Sembré la semilla fielmente. I put the seed, El trabajo es tuyo. the work is yours. El rechazo no debe ser el final. Rejection shouldn't be the final thing. Jesús nos muestra que el rechazo es inevitable, Jesus teaches us that rejection is inevitable, pero no tiene que sacudir nuestro mundo. but it shouldn't shake our world. No tiene que ser el final. It doesn't have to be the final say. No tiene que sacudir nuestro mundo. It shouldn't shake our world. Como dicen los dominicanos. Los boricuas, Pero bueno, ¿qué va? En inglés, come on now. come on now. No tiene que hacernos comprometer nuestra fe o diluir nuestras convicciones.
It doesn't mean that we have to minimize our faith and our convictions. No nos hace imponer nuestras creencias a los demás It doesn't mean that we have to impose our beliefs on others. y decir lo que tenemos que decir. Say what we need to say, Y ya cuando terminamos, and when we finish, soltar el micrófono como un rapero mic drop like a rapper, y ya, and that's it. allá tú. Si You're no on te your gusta, vas para el infierno. If you don't like it, you're going to hell. Oh, Oh, y eso. what is that? Podemos responder al rechazo con respeto We can respond to rejection with respect y encontrar aliento. and find actual healing, aliento, Support support, apoyo, y apoyo en el cuerpo de Cristo and find support in the body of Christ para anclar nuestra fe en medio de las to dificultades, anchor our faith among our difficulties, en medio de los rechazos. in the midst of rejections. Cuando somos rechazados por nuestra fe, When we are rejected because of our faith, podemos descansar en la obra del Espíritu Santo. we can rest in the work of the Holy Spirit. No es nuestro trabajo salvar a otros, It is not our job to save others, sino ser fieles a lo que el Espíritu Santo nos guía a hacer. but it's to be loyal to what the Holy Spirit wants us to do. A veces plantamos, Sometimes we put down the seed, a veces regamos, we spread it, a veces vemos florecer el final de la fe. and sometimes we do see the fruit coming to fruition, Los frutos de nuestra labor. Yeah. our fruit of our labor, Pero no siempre, but not always, no siempre. not always. Cuando nosotros hacemos así, allá tú, gózate el infierno, When we do, that's it. I said what I had to say. Have fun in hell. cerramos una puerta. We shut the door. Cerramos una puerta We shut the door, y ya no hay relación con esa and persona. now we don't have a relationship with that person. Cuando la gente te rechaza por tu fe, When people reject you because of your faith, estás en buena compañía. you are in good company. El enemigo usará esas oportunidades The enemy will use those opportunities para aumentar ese dolor, to augment that pain, para alejarte de Dios to try to push you away from God y hacia la depresión, and towards depression, hacia la miseria, to misery, enojo. being angry. Recuerda esto, Remember this. esos son rechazos temporales, Remember that these are temporary rejections, porque esta es una vida temporal. because this life is temporary. El que tú no quieres que te rechace es Dios. The person you don't want to be rejected by is by God, Y Él es quien te llama por nombre. and He calls you by name. Él es quien murió por ti en la cruz. He died on the cross for you. Él es quien envió a su Hijo para ser sacrificado por ti. He sent His only Son to be sacrificed on the cross for you. Él es el que nunca te rechaza. He is the one that will never reject you. Sin importar lo que hagas, Doesn't matter what you do, lo que digas what you say, o lo que pienses. or what you think. Eso es aceptación eterna. That is eternal acceptance. Rechazos temporales, There are temporary rejections, aceptación eterna. but there is eternal acceptance. Tristemente, Sadly, a veces somos rechazados sometimes we are rejected por dos cosas. because of two things. Uno es cómo presentamos nuestra fe. It's how we present our faith. A veces los creyentes podemos ser un poco horribles. As believers, we can be horrible. Podemos ser malos, We can be bad, groseros. nasty. En lugar de atraer, And instead of bringing, estamos enojados, crueles. we are mad. Y llevamos una cara que parece yo le digo, una cara estreñida. Sometimes we come with a face of, looking constipated. Una cara estreñida. Constipated. ¿Y ok? De verdad. For real.
Yo he ido a reuniones, he ido a muchos lugares I've been to many places donde hay muchos creyentes where there are many believers y la cara and their face estreñida. constipated. Lo digo así para que como que choque. I'm saying it this way so it can resonate. Jesús muchas veces usa palabras para que choquen. Sometimes God uses words that resonate. Aún le dijo a uno de sus discípulos, lo llamó Satanás. Jesus one time called one ¿Verdad? of his disciples Satan. Hermano, Brothers and sisters, cómete un guineo entonces. eat a banana. Tómate un jugo de ciruela. Eat cherry juice. Drink cherry juice. Debemos traer gozo a las personas. We're supposed to bring joy to people. No esto. Not this. Cuando alguien entra a la iglesia, Who's that? ese es mi asiento. That's my seat. En lugar de ser generosos, somos egoístas. Instead of being generous, we are selfish. Por eso es que los cristianos That's why Christians no están marcados con el amor y la gracia, are not marked with love and grace. sino por hipocresía y por el odio. They are marked with hypocrisy and hate. Hasta hoy, Today, Yo- until today, yo escucho personas que dicen, los cristianos, esos son hipócritas. I hear it all the time. Those Christians are hypocrites. Sí, es verdad que no somos perfectos, That's right, we're not perfect. pero esto lo podemos cambiar. But this we can change. Eso es fácil. That's easy. Guineo, Banana, jugo de ciruela, cherry juice. gozo en el Señor. Have joy in the Lord. Podemos reír, We can laugh. podemos alzar las manos, We can raise our hands. aplaudir, Clap. podemos gozarnos en el We Señor, can have fun in the Lord. pero somos conocidos por la hipocresía y el odio. But we are known for our hypocrisy and hate. ¿Por qué? Why? Porque eso es lo que tristemente hemos demostrado. And the reason why is because that's what we have shown. Otras veces somos rechazados Once again, we are rejected porque nuestras creencias están equivocadas. because our beliefs are wrong. Algunos cristianos Some Christians, se atreven a decir, they dare to say, ¿sabes que tu familiar está enfermo o enferma por falta de fe? you know that your loved ones are sick because of lack of faith. ¿O ellos están enfermos o enfermas por causa de sus pecados? They are sick, because of their sins. Creencia equivocada. Beliefs that are incorrect. Otros dicen, ¿sabes? Eres un hijo, eres una hija de Dios. You know what? Some say, you know what? You are a son or daughter of God. Él te abrirá las puertas He will open all the doors a la prosperidad financiera. to financial prosperity. Creencias equivocadas. Beliefs that are incorrect. O otros dicen, Some also say, ¿sabes, hermano, que Dios dice en su palabra, ayúdate y yo te ayudaré? ¿Se la conocen? they know, brothers and sisters, in the Bible it says that if you help yourself, Creencia equivocada. wrong. Creencia equivocada. It's wrong. Eso no está en el Evangelio. That is not in the Word. Nosotros necesitamos a Cristo. We need God. Si nosotros lo podemos hacer por nosotros mismos, If we can do it for ourselves, no necesitamos a Cristo. we don't need Christ. Creencia equivocada. Beliefs that are incorrect. Delete. Borra eso de la mente. Wipe it out. O dile a la persona, enséñame dónde dice eso en la palabra. Or ask that person who told you that, hey, can you show me where that is in the Bible? Cuando experimentamos rechazo, When we experience rejection, considera la fuente. we consider it. ¿Es un problema del mensaje It's a problem O with es- the message, o es un problema de usted? or it could be a you problem. Los rechazos vendrán. Rejections will come. Pero quiero que miremos a los versículos que teníamos subrayados. But I want to go back to the verses that I had underlined. Do we have it? Yeah, we should. Al final del rechazo a Jesús, esto es lo que ya leímos. In Spanish, Dice,
La segunda parte del versículo 6. Jesús recorría los alrededores, enseñando de pueblo en pueblo. In the second part of verse 6, I'm going to English. Then Jesus went around teaching from village to village. And we can go back again. Después de que los discípulos fueron rechazados, o sea, advertidos de que podían estar rechazados, el versículo 12 dice, los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. You could go back to verse 12. And understanding, now that the disciples understood that they can face rejection, in verse 12, Oh, just 13. I guess. 13, and then in verse 13 it says, they drove out many demons and anointed many sick people with oil and healed them. Después del rechazo a Juan el Bautista, que llevó a ser matado, ¿qué hicieron los discípulos? Versículo 29. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. And after John the Baptist was rejected, what did the disciples do after? On hearing of this, John's disciples came and took his body and laid it in a tomb. El rechazo no es el final. Rejection is not final. Puede ser tu comienzo. It could be the beginning. El rechazo puede ser una prueba de tu fe. Rejection can be a test of your faith. Cual sea, Whatever, no es el final. it is not final. Nosotros vemos que después de cada rechazo, Jesús siguió. We see that after every rejection, Jesus continued. No paró. He didn't stop. Los apóstoles siguieron The apostles continued. y iban a seguir. They continued to keep going. Después que Juan el Bautista lo mataron, And after John the Baptist was killed, los discípulos de Juan el Bautista fueron y lo honraron. John the Baptist's disciples went and honored him. En medio de los rechazos, Among rejection, todavía podemos ser obedientes. we can still be obedient. Podemos seguir siendo efectivos en ministrar. We can still be effective in the way we minister. En medio de los rechazos, podemos seguir siéndole fiel a Dios. Amidst rejections, we can continue to be faithful to God. Y podemos ser de bendición a todos. And we can be a blessing to all. En medio de las tormentas, Amidst the storms, muchas veces, Dios hace su mejor trabajo, many times that's where God does his work, su mejor obra. his best work. Ministra con más poder He ministers with more power en ti in you o a través de ti. or through you. En medio del rechazo, Amidst rejection, pídele a Dios, ask God, ¿cómo sigo? how do I keep going? No, ¿por qué me están rechazando? Not why am I being rejected? ¿Cómo sigo, Señor? How do I keep going? Estoy a tu orden. I am here. Vamos a orar. Let's pray. Señor, te damos gracias por tu palabra. Lord, we give you thanks for your word. Gracias, Señor, porque seguirte a ti viene con efectos secundarios. Thank you, Lord, knowing that following you, it means that there are side effects. Y una de esas es el rechazo, como hemos hablado hoy. And one of those side effects is rejection, as we spoke about today. Señor, ayúdanos a recordar que si estamos llevando el mensaje correcto, Lord, please remind us that when we are bringing the correct message y dejándonos ser usado por ti, and we let ourselves be used by you con amor, con gracia. with love and grace, Si nos rechazan, no es personal. that if they reject us, it's not personal. Aun si es personal, Even if it is personal, que sepamos que no es el final. that we can understand that it's not final, Que nos acerquemos a ti, Señor. that we become closer to you, Que nosotros podamos siempre ir hacia ti. that we can know that we can continue to go to you, Rendirnos a tus pies. that we can surrender to your feet, Porque tú quieres seguir la obra a través de nosotros. because you want to continue the work through us, Porque así es que lo quieres hacer. because that's the way you want it to be done. Ayúdanos a ser fiel. Help us to be faithful. Ayúdanos, Señor, con esos dolores que vienen de parte del rechazo. Lord, please help us with those pains that come from rejection, Que tú seas nuestro consolador. that you be our counselor.
nuestro Jehová Nisi, our Jehovah como Nissi, cantamos, as we sang. Jehová Shalom, Jehovah Shalom, Jehová Jireh. Jehovah Jireh. Gracias, Señor, porque tú eres todo para nosotros. Thank you, Lord, because you are everything to us. En ti tenemos aceptación eterna. Through you, we have eternal acceptance. Ayúdanos a serte fiel Help us to be faithful para tu gloria y honra. for your glory and honor. En el dulce y poderoso nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen.